Le bendiga a toda la iglesia. Dios bendiga a la iglesia cristiana. Es un gozo estar aquí. A mí me gusta mucho estar aquí. A veces tenemos que viajar mucho, pero ya no me dan permiso de viajar, porque ya estamos grandes. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Es una promesa que Dios le hace a todo siervo de Dios, a todos. Voy a invitarlos que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Y en cuanto lo tengan, nos ponemos sobre nuestros pies y leemos juntos la palabra de Dios. Amén. Leemos la palabra de Dios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco esta hermosa tarde. Gracias por este calorcito que tú nos permites sentir, Señor. Gracias por la vida de tu pueblo, de tus hijos que ya estamos aquí. Yo te ruego que derrames bendiciones hasta que sobreabunde en la vida de cada uno de tus hijos. Fortalece nuestras vidas espirituales, Padre, que te podamos buscar mientras puedas tú ser hallado. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, amén. Puede tomar sus lugares, mis amados hermanos. Y como lo dije hace un momento, yo estoy muy contento de que me hayan invitado a estar aquí. Porque es hermosísimo estar en la casa de Dios. Y no importa dónde sea, que estemos en la casa de Dios. Hemos leído esta parte del apóstol Pablo a los Corintios, que nos dice que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. Y esta porción bíblica que encontramos en 1 Corintios 12, versículos del 1 al 6, nos enseña una gran verdad de que Dios está vivo y se complace en manifestarse ampliamente a sus hijos. Dios se manifiesta ampliamente a sus hijos. Es algo maravilloso. Dios se manifiesta ampliamente a sus hijos. Todos los cristianos, todos los hijos de Dios sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios es un ser viviente. Dios es un ser vivo. Nuestro Dios vive y que tiene todo el poder y es capaz de comunicarse con sus hijos en el momento que Él lo desee.
En el momento que Dios los desee, se comunica con sus hijos. Mi amado hermano, casi todos aquí en México regularmente venimos de religiones que enseñan que Dios no está vivo, o de que Dios está lejos de nosotros. Y esa idea de que Dios está lejos de nosotros y que no podemos tener comunicación con Él es una idea que no tiene ningún sentido bíblico, porque Dios está cerca de ti todos los días. Dios está cerca de ti todos los días. Digan amén los que ya tienen a Cristo, y si no, esta tarde vamos a llamar para que entreguen su vida a Cristo. Pero todos los que ya recibimos a Cristo sabemos que Dios está cerca de nosotros y que los dones del Espíritu Santo son una prueba de que Dios está continuamente comunicándose con su pueblo. Dios se comunica, mi amado hermano, continuamente con su pueblo. Aquí entra una interrogante. Si tú sientes que nunca Dios se ha comunicado contigo, ¿serás pueblo de Dios? ¿Perteneces al pueblo de Dios o estás fuera de Dios? Porque si nuestra necesidad demanda la intervención de un Dios poderoso, poderosísimo que tenemos, sabemos bien que recibiendo a Cristo pero en una conversión sincera, podemos alcanzar el objetivo. Dios se manifiesta ampliamente. Dice el versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Estamos aquí? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay muchos que no los conocen ni saben. Dios se comunica contigo y con todos sus hijos todos los días, porque Dios se manifiesta en los dones espirituales. Por eso no cualquiera lo puede escuchar. Hoy en la mañana en la escuela dominical, hablando sobre el Espíritu Santo de Dios, la gente que no ha entregado su vida a Cristo no entiende, no comprende, no percibe, no siente la presencia de Dios. Amén. Pero Dios se manifiesta. Dios se manifiesta ampliamente. El campo de los dones del Espíritu Santo es un área muy importante del conocimiento espiritual, que el apóstol Pablo les decía a los corintios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Recuerda que Corinto es un puerto allá en Grecia, en el oriente. Es un puerto grandísimo, y como toda zona portuaria, pues la verdad, abunda el pecado y abundan la infinidad de religiones que usted pueda conocer. Pero aquí estamos en Cintalapa, estamos en Chiapas, estamos en México, y sería muy triste si permaneciéramos en las tinieblas de la ignorancia sobre un tema tan valioso como el de los dones espirituales. Un cristiano no puede ser ignorante de los dones espirituales. Las necesidades del hombre en estos días son muy grandes en todos y son reales. Y los dones del Espíritu Santo son el medio por el que Dios actúa
para consolar, para exhortar y para edificar a su pueblo. Amén. Así como un padre se comunica con su hijo, Dios se manifiesta a su pueblo a través de los dones espirituales. Entonces, mis amados hermanos, no permitamos seguir nuestras vidas sin las manifestaciones palpables de este Dios real que tenemos, porque mi Dios está vivo. No ignoremos más sobre la existencia y sobre la actuación de este Dios maravilloso, de este Dios grande del que nos dice la Biblia. Por eso, la invitación a todo el pueblo es de que nos informemos más sobre la base de las Escrituras, no sobre las bases religiosas. Desafortunadamente, hay personas que, bueno, un comentario extra sobre los hijos de los cristianos. Llevan una muy buena vida. Los hijos de los cristianos. Pero como van a las escuelas, hemos dicho en otras prédicas, aprenden todo lo malo. Y a veces se pelean con papá y con mamá porque los pobres hijos no saben qué vida llevan fuera de Cristo. Ese es el problema, que los hijos de los cristianos nunca han vivido con un papá que es borracho, con un papá que es marihuano, con un papá que es ratero, con un papá que es mujeriego, con un papá, no, nunca han vivido con ellos y no tienen idea, ni siquiera idea del comportamiento de esos hombres para con sus hijos. Y tantito los regañó el papá, me odia mi padre, no me quiere papá, y se desmayan y no quieren obedecer a papá y a mamá. Eso es triste, hermanos. Esta tarde el apóstol Pablo nos está indicando que tenemos un Dios vivo, pero que se manifiesta. Mi Padre Celestial se complace en manifestarse a todos sus hijos, no a todos los que vienen al templo, no a todos los religiosos, no, a sus hijos, a sus hijos. Y en las alabanzas, la hermana Melody decía que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. ¿Ya recibimos a Cristo? No de boca, de corazón. ¿Ya has visto en tu vida la manifestación de los dones del Espíritu Santo? Hoy los mencionaba el pastor Daniel en la escuela dominical. Amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, bondad, fe, templanza. Esa es la manifestación que un hijo de Dios debe de tener. No airarse, aunque estamos en esta carne, y esta carne nos conduce a pecar. A todos, ahí sí no se salva ningún pastor tampoco. Porque esta carne nos induce al pecado a todos por igual. A todos por igual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo: no hay uno solo que piense lo bueno. Todos de continuo es caminar hacia el mal, porque estamos en esta carne, y esta carne es del pecado. Por eso esta carne tiene que irse a la tierra.
Pero me agrada mucho cuando la palabra de Dios me enseña que mayor es el Espíritu Santo de Dios que está en mí y que no me deja pecar. Así que la sensación de pecado la tienen todos. Pero cuando estamos con Dios, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y estamos con Dios y Dios está con nosotros, el Espíritu Santo no nos deja pecar. Y si pecamos, inmediatamente nos redarguye, como decía el ejemplo que daba el pastor Daniel hoy en la mañana, nos redarguye e inmediatamente tenemos que pedir perdón y doblegarnos a este Dios maravilloso para que Él siga estando junto con nosotros. Pero eso no indica que debemos de seguir pecando continuamente. Por eso hay que entregar nuestra vida a Cristo y hay que orar todos los días. Tenemos que orar todos los días. Los cristianos oran todos los días. No se levanta de la cama ni da un paso sin haberle dado gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos para que Dios nos dirija y nos aparte del mal. Es muy hermoso vivir para Cristo, hermanos. Ahorita los pastores de Chiapas tenemos un trabajo. Sinceramente, si ustedes estuvieran en una junta de pastores como en las que hemos estado ahora, se espantaría, porque los pastores somos pobres, económicamente, materialmente. ¿En qué sentido? Ya lo he explicado en otras prédicas, pero un pastor de una iglesia pentecostés en Izipar vive de los diezmos. Pero por ahí un pajarito me dijo que al pastor Dani no le llegaron diezmos más que 4 diezmos en todo el mes, y con 4 diezmos, ¿será que va a vivir él, su esposa, sus hijos? ¿Se va a mover para caminar de un lado para otro a comenzar a gastar? No. Bueno, ¿por qué se lo digo esto? ¿Por qué saqué esto a mencionarlo? Porque hablamos en las juntas de millones de pesos. Las miles de Biblias que vienen, que se están comprando, y que cada iglesia tiene que comprar una determinada cantidad. Si la iglesia aquí no ha cooperado para comprar los Nuevos Testamentos y las Biblias, no sé si el pastor Dani va a saltar a algún banco, pero tenemos que dar el apoyo, porque las Biblias ya llegaron, los Nuevos Testamentos ya están y son miles. Al menos, ¿cuántos vamos a repartir en Querétaro? Biblias y Nuevos Testamentos solo en Querétaro. ¿Y quién nos va a dar a eso? ¿El gobierno federal? ¿El gobierno estatal? ¿El gobierno? No. Todos esos miles y millones son de los hijos de Dios, porque hay órdenes en la Biblia para todos los. Digan amén los cristianos. No los quiero enfriar, al contrario, quiero que se calienten. Pero la Biblia me enseña que Jesucristo escrito está en la Biblia, que nos da una orden, no es de que si quieren. Y nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. No nos dijo: hijito lindo, ¿quieres ir a predicar? Papacito, lleva la palabra para allá. No. Nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y simplemente el viajecito de ida y vuelta de aquí a Querétaro, pues van a ser más de 5,000 pesos. Aparte, pues en nuestro cuerpo, si no come, no camina. Pero la Biblia dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué se está haciendo en toda la República Mexicana?
en Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nayarit, toda la República. Un solo municipio no va a quedar sin que se predique la palabra. No sé si ya checó su celular el pastor Dani, pero a mí me acaba de llegar ya los anuncios donde vamos a predicar en Querétaro, en los pueblos. Tal vez porque soy el más viejito me mandaron al pueblo más lejos, a Arroyo Seco, pero voy con todo mi corazón, y yo quisiera seguir a donde Dios nos lleve, y esa es tu obligación de todos los que hemos recibido a Cristo. ¿A dónde? Bueno, no vas a Querétaro, no vas a California, no vas a México, no vas a Puebla, no, pero aquí en Cintalapa, a tus alrededores, tienes donde predicar la palabra, donde llevar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está vivo, y solo cuando no tenemos a Cristo estamos pensando en un Dios muerto. Es que Dios no me habla, es que Dios no esto, es que Dios no me dio lo que le pedí. Como a mí me ha dado todo lo que yo le he pedido. Al pastor Josué le ha dado todo lo que le ha pedido. A los pastores Dios nos ha contestado. Y no somos exclusivos de Dios, tú también eres hijo de Dios. Así que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, decía al principio, venimos de ese mundo lleno de maldad, y todos los que estamos aquí, si no me equivoco, habemos algunos que decimos que conocimos a Cristo desde que nacimos, porque mi abuelo, mi padre eran pastores. Sí, pero vivimos peor que los mundanos, y se los digo por experiencia. Así que todos venimos de una religión donde se nos ha enseñado sobre los ídolos mudos, y cuando entregamos nuestra vida a Cristo seguimos pensando que nuestro Dios está mudo. Por eso no le queremos servir. Creemos que está como los de madera. No, nuestro Dios está vivo. Digan amén los que saben que Dios está vivo. Dios vive y te ama y quiere usarte. Dios está vivo. Pero como dije, hermanos, Dios es diferente a los ídolos. Les decía que allá el pueblo de Corintio, en aquel puerto de Grecia, al igual que todos los pueblos en México, estaban habituados a los ídolos. Punto. Y esa idea todavía, ya entregamos nuestra vida a Cristo, y esa idea seguimos trayéndola aquí. Yo quiero que usted se dé cuenta que todos los ídolos tienen la característica de ser mudos. O yo no sé si usted ya escuchó hablar alguno. Pero todos los ídolos son mudos. Dice el versículo 2, vea lo que dice el versículo 2. Cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero eso cuando éramos gentiles. Pero hoy en día ya no somos gentiles, ahora ya somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Así que ya no nos vamos a ir con ídolos mudos. Y la herencia que los corintios tenían, y que muchos de los que habemos en México, que todos aquellos que han recibido que han recibido del paganismo, es la idea de que los dioses son mudos. Y como dije, hay iglesias cristianas grandes que todavía están habituados a los ídolos. Piensan también que Dios es como los ídolos, que no hablan, que no caminan, no se mueven,
El apóstol Pablo a eso le daba un nombre y le dio el nombre de extravío. Por eso esta tarde, en el nombre de Jesucristo, si nosotros hemos andado también por caminos de extravío, hoy es el día de despertar a la realidad que la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta. Dios está vivo y Él tiene boca para hablar, y de hecho habla. Tiene manos para actuar, tiene pies para caminar, tiene oídos para oír. Entonces, mis amados hermanos, no sigamos pensando que Dios es un ser lejano y silencioso. No, Dios está muy cerca de nuestras situaciones personales y Dios desea hablarnos a través de los dones del Espíritu Santo. Al creer en Cristo, hermanos, estamos recibiendo al Dios de los dioses, al que tiene todo el poder y está dispuesto en usarlo a favor de nuestras necesidades. Nuestro Dios, mi amado hermano, que quede claro, no es un ídolo mudo, sino el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Y que este Dios que usted y yo tenemos no cambia con el paso de los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ese es nuestro Dios. Y todos nosotros, estando en esta tierra, necesitamos de ese poder sobrenatural, de ese poder de Dios. Mire, el apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, le explica a los corintios que la realidad de un Dios poderoso es necesaria para poder ser cristiano. Amén. Sencillamente no podría haber cristianismo sin la participación sobrenatural del Espíritu Santo. Si no hay participación del Espíritu Santo en tu vida, no somos cristianos entonces. Amén. El versículo 3 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, mis amados hermanos, nadie puede acatar el señorío de Cristo, nadie puede tenerle como Señor de su vida si no es por el Espíritu Santo. Y ser cristiano no es un asunto únicamente de que a uno lo convenzan sobre alguna creencia religiosa. No. El cristianismo es un milagro que solo Dios puede hacer por el Espíritu Santo. No puede haber un verdadero cristianismo sin este elemento sobrenatural que se llama Espíritu Santo. Viene a mi mente una pregunta a todos los que estamos en ese lugar. ¿Es así nuestra fe de sobrenatural? No me lo diga a mí, contésteselo a usted. ¿O solamente seguir las antiguas tradiciones, como hacen muchos hijos de pastores? Ir al templo porque mi papá me llevaba al templo. No se trata de eso. Se trata de sentir la existencia del Espíritu Santo en el corazón y vivirlo. Amén. Hermanos, hoy en la mañana el pastor Daniel hablaba sobre las diversas manifestaciones que tiene el Espíritu Santo en la vida de un ser humano. Y el apóstol Pablo aquí a los Corintios nos menciona 9. Se las voy a leer en los versículos del 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro
profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Léalo ahí conmigo, como Él quiere. Así que no todos tenemos el mismo don. Yo lo he dicho mucho en todas mis prédicas. Yo quisiera cantar como canta el pastor Dani, o como canta mi hija Melody, o como canta Luis Ángel. Pero siempre les he dicho que si yo me pongo a cantar, salen corriendo. Creo que dirigiendo alabanza, los únicos que me toleraron un tiempecito fue la hermana Kobe, la hermana Ludivina, la hermana Elvis, cuando yo era pastor de aquí, que tenía yo que la hermana Melesia, ¿verdad? Que tenía yo que dirigir las alabanzas porque no había quien, hasta que mis hijas empezaron a dirigirlas, porque había necesidad. Pero yo no tengo el don del canto, hermanos. Son dones que Dios ha dado a cada uno como Él quiere. Yo no sé qué don tengas, pero si Dios ya te llamó y ya aceptaste a Cristo, tú tienes un don en tu vida y tienes que desarrollarlo. No trates de tener el don que tiene el pastor Daniel. No trates de tener el don que tiene la hermana Melody. No trates de tener el don que tiene el pastor Josué para predicar. No trates de tener los dones de otras personas. No, el que da los dones es Dios, y Él va a repartir los dones como Él quiere. Eso hemos leído aquí en la bendita palabra. Así que, mis amados hermanos, el apóstol Pablo explica que Dios es un ser cuyas manifestaciones son muy variadas. Amén. Puesto que Dios es un ser poderoso y sabio, sus manifestaciones son muchas, como lo acabamos de leer aquí en la Biblia. Mire, solo en materia de dones espirituales, aquí hemos leído hace un momento, son 9 diferentes operaciones espirituales. El cristianismo es sumamente dinámico, pues Dios tiene cada día algo nuevo para su pueblo. A diferencia de otras religiones rutinarias y aburridas, el Evangelio de Cristo es una renovación espiritual continuada, nunca se detiene. Y el Espíritu Santo quiere utilizarte y quiere utilizarme. No de la misma manera como utiliza a otros. Recuerde que la Biblia nos habla, creo que lo han leído algunos de ustedes que leen la Biblia, han leído de que hay fariseos y hay saduceos. Y los fariseos son todos aquellos religiosos, pueden ser pentecosteses, bautistas, nazarenos, presbiterianos, metodistas, católicos, lo que usted quiera. Fariseos son todos aquellos que le aumentan a lo que está escrito en la Biblia. Y saduceos son todos aquellos que le van quitando lo que no les conviene. Ay, no, esto no es para mí. Ay, no, esto no. Y van quitando. No, la palabra de Dios es toda de Dios y es para ti. La aceptas o la dejas, pero no le inventes. Por eso cuando te dicen aquí, como hoy daba el ejemplo del pastor Dani, ¿cuántas veces no nos han querido enredar la lengua para que hablemos en lenguas? Pues si no es un don que Dios me haya dado todavía. Bueno, algunos ya nos los dio, pero no es donde Dios quiera, ni cuando yo quiera, ni como yo quiera. Es el Espíritu de Dios el que nos va a hacer hablar, para que tengamos una íntima comunicación con Él en mi aposento. Y si Dios me permite hablar en lenguas aquí dentro de todos tiene que haber un intérprete, porque si no hay un intérprete no es de Dios, es de Satanás.
porque el maligno también tiene lenguas extrañas. ¿Estamos aquí, hermanos? Todos queremos esos dones que son visibles, ¿verdad? Yo quiero ir y poner mis manos y que sanen todos. Pues te equivocaste, porque la sanidad la da Dios, no la da el hombre. Nosotros oramos, y si es la voluntad de Dios va a sanar, pero no es que yo tenga el poder. El poder es de Dios, y Él nos los da y lo usa como Él quiere. Habemos muchos pastores que Dios nos ha usado para sanidad de muchas personas, pero no es cuando yo quiera. Oré por aquel y sanó, tenía cáncer y quedó libre de cáncer, y gloria a Dios, ahora tengo el don de la sanidad y voy a andar buscando por quién orar. No. Cuando Dios nos usa, Él nos pone a dónde vamos, con quién vamos y cómo vamos a orar. Pero es Dios. ¿Cuántos pastores han fracasado por querer llenar su iglesia de gente de feligresía? ¿Qué no han leído en la Biblia? Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ningún pastor va a llenar su iglesia si no es por el Espíritu Santo. Y cuando tú le hablas a alguna persona, por favor, deja de estar peleando ya con la gente, porque tú eres cristiano y tú tienes que sembrar la preciosa semilla, hablar de Dios, decir que Jesucristo sana, salva y que te dan los dones espirituales. Pero no lo vas a convencer tú. Yo no puedo convencer a nadie, pero el Espíritu Santo sí. Él es el que convence de pecado. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo, Dios. Pero tiene que haber una persona, un cristiano, que vaya a predicarle, que lleve la palabra. Por eso todos los que estamos aquí, Dios nos llamó para que seamos campesinos de la palabra de Dios. Porque todos los que estamos aquí tenemos una obligación: ir sembrando la preciosa palabra. Vamos a ir sembrando, pero no voy a convencerlo. Ay, sí, por favor, convertite. Yo voy a sembrar la palabra de Dios. Dice la parábola del sembrador que parte de la semilla cayó a medio camino, pasó la gente, la pisoteó y se murió la semilla. Otra parte cayó en espinales, empezó a nacer la semilla, pero los espinos la ahogaron y se murió. Otra parte cayó sobre piedras, y como en la piedra no pudo sacar raíces, salió el sol y se secó. Pero parte de la semilla cayó en buena tierra, y esa semilla dio fruto al 100%. Entonces, ¿nosotros podremos convencer a alguien? No, pero sí puedo yo sembrarla. Lo que sí voy a hacer es orar todos los días. Yo voy a orar todos los días por todos los que quieras que sean salvos. Ponte a orar. El consejo que le he dado a muchos pastores, le he dado consejos por la experiencia que Dios me ha permitido vivir. Más de 45 años de pastor. La mayoría de los pastores se quejan de que sus hijos no quieren nada con Dios. Es que, pastor, sí, yo le he enseñado, yo le he dicho, y mire, me llegó bien borracho anoche. Le digo, ¿y qué voy a hacer? Pero lo que no ha hecho,
¿Qué no he hecho? Orar por su hijo todos los días y amarlo con todo su corazón. Esa es la obligación. ¿Por qué? Porque ni a tu hijo vas a poder cambiar. Amén. A mí no me cambió mi papá. Yo me perdí en el mundo. Fui perseguidor de la iglesia. Quería demostrarle a mi padre que Dios no existía. Y perseguí la iglesia cristiana. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo a mi vida, me dejó mudo y me puse a llorar. Ya lo he testificado aquí. Leyendo un libro de Federico Engels, El eslabón perdido. Yo me los bebía esos libros. Y después leí la historia, la vida, la biografía de Federico Engels, estudiando la filosofía hegeliana. Y al leer el libro del eslabón perdido, o sea, ese libro nos enseña cómo el hombre, el chango vino evolucionando hasta convertirse en hombre. Y explica ahí hasta dónde llegó y dónde perdió el pelo y todo. Está muy bonito. Leyendo ese libro me agarró el Espíritu Santo. Fíjese, porque yo tenía sembrada la bendita palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Y cuando yo leía eso, en ese momento me abrazó el Espíritu de Dios. Y me quedé, cerré los ojos. Y empezó a redarguirme el Espíritu Santo, que no es fácil creer lo que dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en él hay. Eso dice Dios. Y este que es borracho, vividor, fumador, asesino, te enseña eso y estás creyendo eso que no tiene ninguna base científica. ¿Qué no sería más fácil creerle a Dios? Ahí en ese momento me tomó el Espíritu Santo y me puse a llorar. Y desde esa vez estábamos en la Ciudad de México con mi esposa. Me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Vamos a buscar una iglesia cristiana y nos vamos a reunir ahí. Y me acuerdo que salimos a buscar una allá por donde era la Colón. Antes nos metimos en unos laberintos a escondidas. Había una iglesita Pentecostés, pero la realidad no me llenó. Yo quería llegar a una iglesia bautista grande, a una iglesia presbiteriana, nazarena, pero el Espíritu Santo no me llevó para allá. Mi amado hermano, nunca quieras tú ser más que Dios. Yo solo puedo decirte que te dejes usar por ese Dios vivo que tenemos. Este Dios maravilloso está junto a ti, está ahí contigo y que todos los días te habla. Escucha la voz del Señor. Él nos habla. Claro, si ya eres hijo, y si no, reconócelo como tu Padre, reconócelo como el Señor de tu vida, y entonces escucharás la voz de este Dios maravilloso todos los días que tú te pongas a orar. Te pones a orar con Dios y Dios te habla. Hemos estado hablando de este Dios vivo. Así que esta tarde a mí, como pastor, solo me resta decirte que si nuestra alma tiene sed de un Dios vivo, pues en Cristo Jesús podemos encontrar lo que en nadie más hallaremos, solo en Jesucristo. En Jesucristo tenemos vida y tenemos vida abundante. En Jesucristo tenemos un Dios real, un Dios que habla, un Dios que actúa a nuestro favor siempre, porque Dios va a actuar a tu favor siempre. Un Dios que puede moverse para ayudar a los que son de Él. Ese es nuestro Dios. Él nunca nos abandona.
El enemigo trata de ponernos mentiras y trabas, pero nos saca adelante. En esta iglesia yo soy un ejemplo. Desde que yo era pastor en esta iglesia hasta hoy, muchos hermanos han sabido todo lo que el diablo ha querido hacer en mi vida. Y de todo, Dios me ha sacado victorioso. Entonces, vamos pues a someternos por el poder del Espíritu Santo a este glorioso Dios que tenemos. Dios vive, Dios es real, Dios te ama, y así como me ha amado a mí, y como ya no quiero ir ni a la Junta de los Pastores ni a otras iglesias, porque siempre me dicen: pastor, ¿qué se hace? Yo orar y leer la Biblia y estar ahí sentado en mi sillón. No, es que sinceramente está usted más joven. Se ve usted mucho más joven, se ve usted con más fuerza. Dice, hace un año que vino aquí a la iglesia y se estaba usted muriendo, ya no podía usted ni caminar. ¿Recuerda que vino usted con su bastón así cayendo? Y mírelo ahorita, hasta brincó usted. Está usted rejuvenecido. Y leíamos en los salmos hoy, ¿verdad? Como árbol plantado junto a corrientes de agua poderosas, así estás tú también, amigo, hermano. Tenemos un Dios vivo. Nuestro Dios es real. Dios te ama. Jesucristo te ama. Créele. Ponte a orar. Lee la Biblia. Pongámonos sobre nuestros pies. No regañé. Traté de explicar lo que es la preciosa palabra de Dios.